Él es el periodista Emily Blasco. No ha sido demandado por Diosdado Cabello, como lo ha sido Miguel Enrique Otero, pero es responsable o corresponsable de esa demanda por su trabajo bien interesante en el diario ABC y su entrevista a uno de los guardaespaldas del capo de Venezuela, Diosdado Cabello. Él es director de Global Affairs de la Universidad de Navarra y es autor del libro Boomerang Chávez. Antes de hablar de este reportaje, la primera pregunta es, ¿estás demandado por Diosdado Cabello? Bienvenido. No, sí que hubo un movimiento judicial por parte de Cabello y tuvo que ir aquí con el director del periódico en Madrid, tuvimos que ir a los juzgados para hacer alguna pequeña declaración que nos pedían para reforzar, sobre todo era para apoyar la parte de la defensa de tal cual y eso, especialmente de tal cual, ¿no? Del Nacional, el Nacional. Él habló de eso hace unos minutos. Sí, me refiero que la defensa del cual pidió ante los juzgados de allí, de Caracas, que aquí hubiera algunas aclaraciones, pero nada más. Sí que persiguió judicialmente, presentó demanda contra el Wall Street Journal, Cabello, y en Estados Unidos, y eso al final no llegó a ningún sitio. En nuestro caso no fue directo la demanda, sino fue que tuvimos que ir a los juzgados, pero para aportar nuestras declaraciones más para la defensa de algunos de los medios que fueron demandados. Ok. ¿Cómo consigues ese reportaje y por qué? Bien, bueno, la información muchas veces llega, uno busca y en ese momento apareció una fuente que estaba participando en la entrega el viaje de esa persona desde Estados Unidos, perdón, desde Venezuela a Estados Unidos, como testigo contra Cabello. Y entonces, bueno, yo me entero, tengo acceso a ese proceso y la salida de esta persona, de Lency Salazar, desde Venezuela es un poco, no es directa a Estados Unidos, yo lo entrevisto en España y bueno, y lo que escribí en el periódico y luego recogí un poco más amplio en el libro de Boomerang Chávez, pues es lo que sustancialmente, bueno, hablaba ahí o sea, de varios episodios que vinculaban directamente por un lado a Hugo Chávez en las negociaciones con las FARC por el tema de droga y también a Diosdado Cabello. Eso fue lo que yo escribí en el periódico, luego reprodujeron algunos medios, entre ellos el Nacional, que en cualquier país del mundo, pues eso es normal, ¿no? Citar lo que está, una información que lleva un medio distinto de otro país o del propio país. Sin embargo, en Venezuela, pues como no hay libertad de prensa, muchos derechos están inculcados, pues los medios que lo reprodujeron tuvieron esos problemas con la justicia, de una justicia que es injusta. Ahora, Blasco, ¿por qué te interesa Venezuela, que inclusive tienes este libro, Boomerang Chávez? ¿Cómo es tu interés y cuál es tu relación de antes o de ahora con Venezuela? Mi relación previa no existía, más allá de, pues, de saber. Yo nunca he estado en Venezuela. Cuando empecé a escribir este tipo de cosas, con lo cual ya me cerré también la posibilidad de viajar al país. Bueno, el país me ha traído siempre, en general toda Sudamérica, pero muy particular también Venezuela, por históricas emigración que ha habido de españoles allí. Por la política también, no la seguía muy de cerca, pero en España de alguna manera había cierta relación de la socialdemocracia o la democracia cristiana, también se miraban, especialmente a la democracia cristiana, ¿no? A Venezuela
por el COPEI, por el partido de Carlos Sánchez Pérez, ¿no? La relación con Felipe González. Pero bueno, yo estando en Estados Unidos, el corresponsal del periódico ABC, aparte de informar sobre cuestiones del país, de Estados Unidos, la política nacional de Estados Unidos, además también, bueno, pues, iba a algunas conferencias en Estados Unidos, en Washington, que es donde estaba. Circula mucha información sobre todo el mundo y hay muchos think tanks, hay conferencias, y en una de estas conferencias que había una conferencia sobre en aquel momento se hablaba de la relación 2011, de la posible relación, bueno, de la relación que había de Venezuela con Irán, y había algunas informaciones que sugerían la posibilidad de que hubiera, o no, el tema del uranio, ¿no? De si había búsqueda de Irán uranio, y fui a una de esas conferencias, ahí conocí a algunas personas, y a partir de ahí pues fui teniendo más datos, una fuente más fiel, con datos cada vez más calientes, ¿no? Por decirlo así, periodísticamente, y me fui involucrando y bueno, fui accediendo a mucha información, primero algunas cuestiones más pequeñas, pero sobre todo fue sobre la salud de Hugo Chávez, y aparte de ahí, pues bueno, todo lo que suponía la relación con Rusia, con Irán, y así es como fue el interés hacia Venezuela. Hubo un interés también de escribir todo eso, y también el libro, porque la imagen que había entonces fuera de Venezuela, en general, era una imagen más bien, bueno, depende uno si es más de izquierda o más de derecha, lo que sea, pero en general había una imagen positiva de Chávez, como amigo de los pobres, y en mi propia familia, por ejemplo, al principio, cuando explicaba yo algunas cosas que me llegaban sobre Venezuela, nadie creía, ¿no? Mucho de lo que yo he escrito, pues en Venezuela se sabía, o mucha gente ha tenido conocimiento directo, pero fuera existía un relato en general pues positivo, ¿no? De pues lo que había conseguido Chávez, de romper eso. O sea, yo veía que esa imagen no era cierta, que efectivamente hubo un progreso inicialmente, que tiene que ver con el ciclo de las materias primas en gran parte de Sudamérica, el precio del petróleo. Bien, ha habido mucha corrupción, algo de dinero llegó efectivamente a las misiones, pero bueno, luego se vio que era un poner dinero con un interés muy temporal, muy específico de elecciones, de ganar elecciones, y que poco, o sea, y que en el fondo al final no transformaba la situación de la gente. Y luego, pues cuando acabó el ciclo, o sea, cuando bajó el petróleo, el precio del petróleo, pues la pobreza ha aumentado, ¿no? Es decir, que ya se ve que no, o por ejemplo, el dinero, ¿no? En lugar de invertir ese dinero que se metía en, por ejemplo, las misiones estas de barrio adentro, ¿no? En lugar de invertirle en la red propia estatal de hospitales, ¿no? Y de mejorar hospitales públicos, que hubiera quedado algo ahí en esa obra, en cambio se daban a los cubanos, ¿no? Bien, entonces había un interés de contar, o sea, de desmentir esa imagen que existía internacional con hechos. Es decir, no era simplemente una discusión ideológica, pues que en eso, vamos, cada cual tiene su opinión, y no era, para mi parte no era entrar a discutir sobre eso, sino con hechos, ¿no? En general tampoco, en todo lo que fui escribiendo, en el periódico, también en el libro, apenas tuve a la oposición como tal, como fuente. Nunca entré en las discusiones internas de la oposición, porque eso, que muchas veces ha tenido mucha razón y ha tenido datos muy también buenos, ¿no? En manejar información sobre el régimen, pero a veces también desde fuera parece que sí te sostienes o fundamentas afirmaciones en cosas que dice la oposición, parece que estás entrando en el juego político entre unos y otros, o incluso dentro de la misma oposición. Entonces la ventaja, o sea, el
el interés también de lo que yo escribía es que no partía de lo que podía decir los grupos, unos grupos u otros. ¿Por qué te interesó la figura de Chávez y no, por ejemplo, o más que, por ejemplo, un Evo Morales, que como populista es inclusive más populista que el propio Chávez porque viene de un origen sumamente humilde? Al fin y al cabo, Chávez es de clase media baja, es verdad, en ese momento, ahora la familia es millonaria, ¿no? Pero este es, y viene de ser el jefe de los cocaleros, el narcotráfico, llega por fin a un descendiente, dicen que de indígenas, otros lo niegan, a la presidencia de Bolivia, que no ha tenido muy buenos presidentes muchas veces. En fin, ¿por qué Chávez y no, por citarte a alguien, Evo Morales? O la Kirchner. Bueno, sobre todo había un punto de la información o sea, de las fuentes que fui consiguiendo y que fue un poco, inicialmente un poco fortuito o accidental. Y bueno, eso es lo que hace que me fije más en Venezuela y a partir de ahí pues una cosa viene detrás de otra. Y luego quizás hay un punto, estando en Washington interesa, en general Estados Unidos le interesa poco Latinoamérica, ¿no? Y cuanto más se va hacia el sur, el interés desciende, ¿no? Pero Venezuela, dentro de lo que cabe, importa, porque o sea, es parte del Gran Caribe, ¿no? Está en el Caribe. Estados Unidos es también ribereño del Gran Caribe, por decirlo de un modo así, toda la región. Estados Unidos le ha interesado en su momento las relaciones con Venezuela, el petróleo. Hoy ya el petróleo de Venezuela ya no es geopolíticamente importante en la relación con Estados Unidos. Y algunas cosas que pasaban en Venezuela, o el temor, por ejemplo, cuando mencionaba el tema de iraníes, cuando se habló de uranio, también se habló de posibles misiles. O sea, había informaciones que hacían que en Estados Unidos, sin que se preste mucha atención a Latinoamérica, pero ahí sí que había un elemento de manejar cierta información que hacía que se moviera más información y yo también podía, por las fuentes que tenía, fijar mi atención más en Venezuela que en Bolivia. Bolivia está más al sur, eso sí que ya importa menos para Estados Unidos. Y bueno, no sé, quizás también no es el punto principal. En general, como personaje, creo que tiene más interés Chávez que Evo Morales. Chávez ha generado series, ¿no? En Netflix, Morales de momento no. Ahora, esa imagen que tenía, que veías y sentías en Washington sobre Chávez y Venezuela en el año 2011, si mal no recuerdo dijiste, cuando eras corresponsal de ABC en Washington, ¿cuánto tiempo duró? ¿Cuándo te vas de Washington? ¿En qué año te vas de Washington y regresas a España? Pues yo marché en 2015, regresé a Madrid, seguí en el periódico durante un cierto tiempo todavía y desde Madrid pues, también escribí algunas cosas de Venezuela, pero bueno, ya no era lo mismo, pues porque mis fuentes sobre todo estaban Es en que Washington. te hacía esa pregunta porque en el 2011 la imagen de Chávez era una especie de Robin Hood, el que ayudaba a los pobres, etcétera, etcétera. Y la gente fue abriendo los ojos porque gracias a las nuevas tecnologías, ¿no? Se consigue la información más rápidamente. No es como en el caso de Fidel Castro, ¿no? Que la gente no se enteraba que de los fusilamientos, y si se escuchaba algún fusilamiento ellos decían que eso eran torturadores de Batista y ese tipo de cosas. O sea, tardaron mucho tiempo en que para la mayoría de la gente ese héroe que era Fidel Castro en el año 1959 se convirtiera en un dictador y luego en un tirano, ¿no? Para mucha gente todavía hay gente que cree en esos chulos del siglo XX como fueron los Castro, porque han chuleado, han vivido de chulear a Rusia, a Venezuela, a un montón de gente. Cuando te vas en el 2015,
¿La imagen de Chávez en Washington en líneas generales sigue siendo la misma? ¿O había ya variado? No, ya había variado. Bueno, y en Washington no que es que hubiera una imagen diferente, pero en el mundo, sí, internacionalmente la imagen de Chávez ya había variado, bueno, ya había fallecido y mucha información empezaba a salir, ¿no? Sobre la relación, bueno, pues con el narcotráfico, también las primeras cuestionamientos sobre el sistema electoral o el modo de ganar por parte de, bueno, quizás algunas elecciones últimas de Chávez estuvieron más cuestionadas, pero con Maduro ya ha quedado más evidente también, ¿no? El fraude electoral, eh, todo lo que la corrupción y el hecho de que también bajara el precio del petróleo internacionalmente llevó pues, a menos ingresos del Estado en Venezuela, también a una mayor pobreza, un aumento de la pobreza, ¿no? Y eso pues deteriora la imagen que existía de Hugo Chávez. Okay. Y hoy en día en España, ¿cuál es la imagen que hay de Venezuela? Con un gobierno izquierdista como es el que ustedes tienen. Yo creo que en general la gente es consciente de que Venezuela no va bien. Incluso la gente, digamos, de izquierda, que de algún modo podía haber sentido simpatías hacia Hugo Chávez, difícilmente hoy puede defender el gobierno de Maduro, ¿no? Y a veces se hace esa distinción. Bueno, es que Chávez era bueno, ¿no? Y Maduro es malo, bueno. Pero fuera, aparte de la gente muy de izquierda, la mayor parte de la población yo creo que sí que ha abierto los ojos a esa realidad, que es innegable, ¿no? De Venezuela, de gente marchándose del país. Y después hay mucha inmigración, o sea, muchos venezolanos que viven en España, y quien más, quien menos conoce a un venezolano, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? ¿No? Y españoles que pasaron su vida desde los años 40 hasta hace poco en Venezuela y han tenido que irse y regresar a conocer una España que posiblemente nunca habían regresado y que es otra diferente a cuando se fueron. Entonces, todas esas personas pues, generan conversaciones de la situación del país, de por qué han tenido que salir, de las dificultades que tienen, de la recogida de medicinas para enviar. Hay iniciativas de todo ese tipo. Y bien, yo pienso que hoy queda claro bueno, que Venezuela es un sistema, bueno, pues una dictadura de la que no se ve claro cómo se puede salir, ¿no? Okay. Y ya antes de finalizar, volvamos al famoso reportaje. Okay. En Venezuela se sabe quién es Diosdado Cabello, lo llaman el Capo Cabello, por lo de la droga y el manejo de la droga. En Venezuela se vio la foto de Cabello el 12 de abril, cuando 1 millón de personas fueron hasta Miraflores para pedir la renuncia de Chávez, ¿no? Y Chávez renunció. Y ahí la foto de Cabello cuando lo fueron a buscar, ¿no? Meado, se meó, cobardón, se meó. Y como buen cobardón, cuando agarró el poder, entonces ahora es peor que cualquier otro. ¿Qué fue lo que tú publicaste ahí que tanto le molestó a Diosdado Cabello, del cual se habla de matón, de narcotraficante, del gran ladrón, en fin, que no se ha publicado de Diosdado Cabello? Quizás hay dos puntos. Uno es algunas informaciones que se publican en la prensa extranjera, fuera de Venezuela, ¿no? Con detalles que digamos que hace más creíble el relato y eso va unido, o sea, en la información se menciona que se abre o que está en curso un proceso de investigación en Estados Unidos, que es la primera vez que eso sucede, o sea, que aparece como información. Por tanto, también a Cabello se le empieza a complicar un poco el futuro, en el sentido de que, bueno, cuando una cuestión de estas entra en el sistema judicial de Estados Unidos no es fácil pararlo políticamente, ¿no? Porque sigue su trayectoria y
en los juzgados, en los tribunales de Estados Unidos. Y luego, más allá de que le molestara, también vio la oportunidad de, digamos, de tener atado o de poder perseguir algunos medios molestos en Venezuela. Y además, bueno, pues el Nacional, claramente, y luego también, digamos, que estaban demandados Tal Cual y La Patilla. Entonces, se acogió a, yo creo que son las dos cosas, ¿no? Ese sentirse molesto y con un poco de miedo también a qué evolución podía tener eso en el futuro en tema judicial, sobre todo en Estados Unidos, y la oportunidad de, como ha sucedido, ¿no? Bueno, pues, especialmente con el Nacional, con los otros dos medios son medios solo digitales y que no tienen, no tenían apenas inmuebles o lo que fuera, y Nacional, bueno, hemos visto hasta dónde ha llegado, ¿no? Pues, de incautar, El edificio y la incautarse. maquinaria. Uh-huh. Sí. Yo te voy a pedir que nos envíes el famoso trabajo que salió publicado tuyo en ABC, para que la gente que no lo ha leído lo pueda leer. ¿Te parece? Lo que no lo tengo, puede parecer mentira, pero no lo tengo a mano. Luego he visto por ahí ser reproducido algún reportaje posterior, no el primero. Tengo que buscarlo. Yo lo que quiero es exactamente, ¿no?, el que llevó a tribunales, a esos tribunales amañados que tiene la narcodictadura venezolana, para que la gente pueda leer el original, el verdadero, así como ahora te está escuchando a ti. No lo que tú supuestamente a otra gente le has dicho, sino lo que tú has vivido y lo que tú has trabajado. Entonces, te agradecería que nos enviaras ese. Y bueno, y muchísimas gracias por el trabajo que estás haciendo y la investigación que has hecho. ¿Ok? Muy bien, pues nada, intento hacer el envío. Entonces vamos a volver con parte de tu currículum que te presenté. Es Emily Blasco, el periodista del famoso reportaje por el cual le robaron el edificio y las maquinarias al Nacional en esta persecución que hay a todos los diferentes medios y que tanto molestó a Diosdado Cabello. Él era corresponsal del diario ABC, el diario español ABC en Washington. Es bueno decir que ABC junto con El País y junto con El Mundo diría que son los tres periódicos españoles más reconocidos mundialmente. El ABC tiene toda, es el más antiguo de todos. ¿De cuándo es el ABC? De los años 30 o 40, ¿no? Poco antes, el principio del siglo 1903, me parece. Imagínate tú. Luego él es autor del libro Boomerang Chávez, ¿no?, cuyo carátula o portada espero que le estemos viendo en este momento. Y muchísimas gracias entonces, Blasco, y un abrazo. ¿Ok? Igualmente. Y